Argentina, cada 35 horas una mujer es asesinada por violencia de género. A lo largo del año 2012 se registraron en promedio 5 femicidios por semana. De los 255 femicidios, 34 de esas mujeres asesinadas habían hecho la denuncia previamente. Reitero este dato. De los 255 femicidios, 34 de esas mujeres cuya vida fue ultimada habían hecho la denuncia previamente. El 70% de los asesinos o victimarios eran sus parejas o exparejas. Lo que quiere decir que 7 de cada 10 casos no hay que ir muy lejos, al lado. En la casa. Entre el año 2011 y 2012, daños colaterales de esto, y más daños muy fuertes, se registraron 703 hijos e hijas que quedaron sin madre. De estos 703 chicos, 460 son menores de edad. Está Vilma con nosotros, Vilma Ripoll, y los abogados, porque vamos a tratar de comenzar a charlar y a debatir un tema que los medios de comunicación, según mi punto de vista, comenzamos a prestarle atención y comenzamos a dar el espacio que debe a partir del caso Wanda Tadei, probablemente el más emblemático de los ejemplos de violencia de género o de femicidio, no sé, el nombre que ustedes le quieran poner. Los medios de comunicación muchas veces no servimos para nada, muchas veces entorpecemos situaciones, muchas veces aportamos confusión, pero muchas veces logramos que temas que el Estado no pone como prioritarios, a la fuerza y por la presión de la opinión pública, terminen estando. El caso de la violencia de género es un ejemplo. Yo creo que la sociedad, o parte de ella, los medios de comunicación y parte de la clase dirigente van adelantados a las leyes, pero lo que es más importante todavía, a la aplicación de las leyes. Porque puedes hacer las leyes más lindas del mundo, pero si no tenés ni quien quiera aplicarlas, ni con qué aplicarlas, ni con qué estructura controlarlas, no sirven para nada. De nada sirve que la Corte Suprema establezca un procedimiento para determinados casos puntuales de aborto si cada provincia va a analizar durante años cada coma de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, el más alto tribunal de la Argentina. Las leyes, además de ser sancionadas, necesitan de su legitimación social, que la sociedad las acompañe. Vilma, comenzás vos. Sí, no, yo tomando tu presentación con la cual coincido, es más, Beatriz Regal, la mamá de Wanda Tadei, ya sostiene que hay un femicidio cada 8 horas. Ella no cada 35 como yo leí. Claro, yo también decía 30, sin embargo ella me dijo que cada 8 horas ella calcula de sus cálculos, porque no hay registros oficiales. No hay relevamiento de cada cuánto, dónde, a qué hora, en qué zonas bueno, se produce. Mucho, cuando se mueren, figura en la partida. De cada 10 mujeres que son víctimas de violencia de género, porque sabemos que, hago la pregunta al revés, de cada 10 delitos en Argentina, ¿cuántos se denuncian? ¿3? Menos 10. No, son menos. No decir del 1%. Vos calculale que, por ejemplo... De cada 10 delitos, no digo homicidios, de cada 10 robos, ¿cuántos se denuncian? Y si la gente no tiene seguro, te puedo asegurar que no denuncia. No denuncia. Ninguno. Bueno, ninguno no. Deme un porcentaje. Sea sustancialmente Deme un porcentaje genérico. ¿De cuántos delitos en Argentina se denuncian? ¿Cuántos? Todo depende de la jurisdicción. En Capital Más o menos, promedio nacional dame. 10-1. 10%. Bueno, yo creo 20. Déjeme ser un poco más optimista. Proceso penal, 30. No, 0, y pico, ya sé. Los profesores universitarios buscamos cotidianamente estadísticas en el ámbito criminal. No hay. Cuando los políticos hablan de un tema, hay 10 robos. De esos 10 enseguida. robos que vamos a ver, ¿cuántos terminan en un tribunal o en una comisaría? De Menos cada del 10 robos, 1%. no, ni siquiera No, uno. no llega al 1. 0,2 debe terminar. Y ni te hablo de De sentencias. cada ataque contra una mujer, ¿cuántos sabemos? Y en realidad denuncian mucho las mujeres, pero no hay acción. ¿Te parece que denuncian tanto? Ahora más que antes, ahora más que hace 10 o 5 años seguro. Por eso se toma registro, por eso la prensa se ocupa de los casos, porque se conocen. Ahora, que la mujer vaya a denunciar
no significa que se tomen medidas que hagan que pueda después accionar la justicia a partir de la denuncia en la comisaría. Ahora, llegar a la comisaría a denunciar es todo un operativo y es todo un problema. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de los 135 distritos que hay, solo 64 tienen comisaría de la mujer. El resto ni siquiera tiene comisaría de la mujer para ir a denunciar. Matanza tiene 2 comisarías, pero una queda a 30, 40 kilómetros de distancia. Atención psicológica gratuita y atención legal gratuita tienen esas comisarías de 7 de la mañana a 13 o de 8 a 15. O sea, si te pegan a las 4 de la tarde, arreglate. Así se llama, ¿me entendés? Entonces, ¿cuál es el problema? Que las leyes que salen, que logramos las mujeres con la movilización y el reclamo que salgan, no tienen presupuesto. Bueno, esa es la discusión. No es que no se aplica porque no hay quien, al revés, hay mujeres que hacen magia para tratar de salvar a otras mujeres que denuncian en los teléfonos. Ni quién, no hay nadie. No, ¿por qué? Porque no hay presupuesto. Ni en las leyes de trata, que es hay una ley nueva hace poco que salió después del caso de Marita Verón, cuando tuvieron que salir a apagar el incendio del desastre de los jueces que liberaron a todos esos corruptos, que se probó en el juicio, yo estuve presente. Uno de los fallos judiciales más vergonzosos de la justicia argentina. Entonces tuvieron que salir a apagar el incendio, votaron una ley de trata, corrigieron la ley que estaba, que había que corregirla. Sin embargo, no le pusieron presupuesto. Entonces, no hay refugios para violencia, no hay comisaría suficiente para ir a denunciar. No hay lugares alternativos. ¿Qué pasa si tenés una complicación de que necesitas contención psicológica? Te mandan al hospital público. ¿Qué haces en el hospital público si para pedir atención de salud de una emergencia tenés que hacer colas de horas? ¿Cómo haces para que te den atención psicológica? Atención jurídica especializada, menos. Entonces, tenés una situación de desamparo total y necesitamos eso, y que la ley tenga plata, por eso estamos reclamando una ley de emergencia, que tenga plata efectiva para que haya refugios. La provincia de Buenos Aires tiene 3 refugios para violencia del Estado. 3. El último lo inauguró la presidenta Fiorito hace... No, lo que sabemos es que cuando una mujer va a denunciar se pone un perímetro y no hay quien lo controle. Bueno, además, eso ya lo sabemos. Se pone un perímetro, no lo controlan. Y entonces, ¿pero por qué? Porque la mujer no tiene a dónde ir. Y las mujeres nos llevamos los hijos cuando nos vamos de la casa del violento. Nos toca llevarnos los hijos como toda la vida. No hay a dónde ir. Entonces, ¿dónde van las mujeres? A la casa de la madre. Primero, creo que, hay muchas cosas para mejorar. Y mucho se mejoró. Pero no se puede negar lo que en materia legislativa se ha incorporado en Argentina en este sentido. Se ha aprobado legislación como la del 80 inciso 1 y el 80 inciso 7 que agravan con una pena de prisión perpetua los homicidios en el caso de matar a su pareja, expareja, conviva o no, que era el caso, por ejemplo, de Wanda Tadei, que se discutía si le podían dar prisión perpetua o no y si era un homicidio simple. Ahora solamente con que sea pareja no hace falta, o expareja que estén casados. También se agravaron los que son las amenazas en el caso de violencia, las lesiones graves, gravísimas. Es decir, negar eso es no conocer la temática, directamente. Ahora bien... Sí, después que te mataron. Espera, déjame terminar. Podemos decir que hay mucho para hacer, seguramente. Decirle a las mujeres que la que se tiene que ir del domicilio cuando sufre violencia es darle un consejo, perdóname, es desconocer la temática. La mujer lo que tiene que pedir es la restricción del violento. Ella se tiene que quedar en la casa y el violento hay que excluirlo. Bueno, no es que no conozco la temática, me parece que a vos nunca te pasó. Que tengas que llevar a una compañera que está dentro de la casa con el violento y los hijos y se tenga que ir, por ejemplo, a la oficina de violencia de la Corte. Que es por supuesto que es una garantía. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés que estar, dejaste los hijos en la casa del violento, ¿sí? Vas a pedir eso, que querés quedarte, que querés que lo saquen, que querés todo eso y tener los pibes adentro. ¿Sabés lo que pasa? Y te hacen esperar 6 horas para atenderte y 4 horas después para hacer el procedimiento. 10 horas tenés que volver al día siguiente. ¿A dónde vas a la noche? Bueno, yo te voy a comentar. En Capital Federal, decir eso, como te digo, es desconocer el avance. Es más, a tal efecto te digo que en algunos casos, yo patrocino muchos casos de violencia, en algunos casos hasta se cometen injusticias excluyendo de una manera abusiva... Sin lugar a dudas, comparto con Jorge eso. A gente que después le cuesta probar mucho. La persona solamente si va y prueba que hay
un grado de violencia, más vale que lleve algunas horas. Esto no puede ser de una manera autónoma, automática, decir, lo saco porque vino y denunció una violencia. Tiene que haber informes psicológicos, se tiene que llamar a testigos algunas veces, tiene que el juez dictar la medida cautelar. Entonces, decir eso me parece que es decirle a la gente no haga nada. Y la gente tiene herramientas. Y la gente tiene que confiar. Obviamente es que es mejorable, obviamente que falta presupuesto. Convengamos, Jorge, por eso estamos reclamando que haya una ley de emergencia también en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos años se metió como una cuña la cuestión de la violencia de género en la legislación penal. Eso no hay que pero con eso no alcanza. ¿Cuántos años tiene? Un año. No, bueno, pero... Menos de un año. Hay que decir que el país estaba atrasadísimo. Sí, aparte, es verdad, pero ahora estamos en la otra campana. Esas normas fueron aprobadas por compromisos que Argentina había asumido a nivel internacional. Para evitar sanciones de organismos internacionales al país, tuvo que adecuar su normativa. Esa normativa, como digo, faltaría, por ejemplo, en los casos de cuando se dicta una restricción de acercamiento al domicilio o a la persona, muchas veces no se controla. Como pasa en el patronato deliberado, ¿vos te crees que en este caso solo, cuando una persona tiene la libertad condicional en Argentina, no se controla? La persona que hace la Policía Federal es mandar un patrullero una vez por día de casa a ver qué pasó, si hubo alguna novedad. Aumenta la violencia de género y aumentan los femicidios. Y además aumentan los pibes matados para castigar a la madre. Y aumentan los casos... ¿Pero dónde aumentan? ¿Dónde están esas estadísticas? Por eso te digo, las estadísticas que tienen las ONG, que son las únicas que tienen estadísticas, pero todos te dicen que lo más probable, que no es solo que se aumentan las denuncias, lo que te puedo decir es que es muy difícil, si vos tenés una situación de violencia, incluso en la capital hay un solo refugio para violencia, uno solo, y tendría que haber por lo menos uno por comunas. Sí, eso es un déficit. Entonces, de la ley. Es un déficit de la ley, es verdad. La ley plantea la creación de... Nuestro diputado Bodar presentó la legislatura para que haya uno por cada comuna. Tendría que haber, como dice los organismos de derechos humanos de la ONU, que tendría que haber un lugar, un refugio para mujer golpeada de 30 camas cada 30.000 habitantes. Saca la cuenta cuánto tendría que haber en la provincia de Buenos Aires. Hay 3. Este es un debate pendiente. ¿Están dispuestos los bonaerenses y los porteños a pagar más impuestos para que se cree la partida presupuestaria? No, porque cuando hablamos de inseguridad, hablamos de falta de presupuesto, de comisaría que no tienen papel para hacer fotocopia, de impresoras que no andan, de personal que anda con patrulleros que tienen 15 años. Entonces yo digo, el tema es crear las partidas presupuestarias y que el contribuyente está dispuesto a pagar. Cuando uno le dice tiene que pagar, mira para otro lado. Pero peor, para mí el error grave es legislar de acuerdo a lo que uno visibiliza y no se conocen las estadísticas. Porque la realidad es que este es un delito que se está visibilizando muchísimo, es transversal, toda la sociedad lo sufre, los pobres, los ricos, todos. Pero no tenemos estadísticas que nos digan, todas estas mujeres, cada 8 horas muere una mujer, me dicen ahora. Yo hoy fui a una escuela en Lanús y di 2 charlas, una en el turno mañana y una en el turno tarde, con los alumnos de cuarto, de quinto y las profesoras. Ninguno de los pibes, y te aviso que hay violencia en el noviazgo, ninguno sabía dónde ir si tenía un caso de violencia. Ninguno sabía dónde ir. Entonces, ¿por qué? Claro, porque no se dice cuáles son las fiscalías de guardia. ¿Por qué por televisión no se pasan? ¿Dónde quedan las comisarías? ¿Cómo llegar? ¿A qué hora se puede ir? ¿Dónde hay? No hay. Ese es el problema. Entonces la gente le pasa un caso de violencia, no sabe qué hacer. Eso es gravísimo porque te matan o te obligan a volver a la casa del violento y cuando vos volvés, ¿sabés qué pasa? Tenés altísimo riesgo de muerte. Hay un tema, hay 2 tiempos en esto. En este problema hay 2 tiempos. Está el tiempo real que suceden las cosas, lo que estás planteando. Porque cuando hay un tipo que golpea, aunque lo saques, va a volver a golpear. ¿Y cómo lográs impedir que esa persona vuelva a golpear? Esa persona muchas veces hay casos que la está esperando a ella. Está viendo la oportunidad cuando la puede llegar a encontrar. Entonces, esta ley que sale de protección al género tiene que ir acompañada con una política, no solamente el presupuesto, porque ese presupuesto se aplica a esa política. Y yo creo que acá se empujó demasiado, quizás con el caso de Wanda Tadei, se empujó demasiado a la defensa del género sin haber estado preparado logísticamente, en infraestructura y con presupuesto para poder ser abarcativo a todos estos problemas que estás planteando. Porque de repente decimos, señoras, mujeres, están todas defendidas, pueden defenderse, vayan acá. Y tu realidad es que no la podés recibir. Y aparte, ¿sabes lo que se produce, Vilma? Se produce un efecto rebote muy serio para nosotros que estamos en el sistema criminal. El efecto rebote de este tipo de leyes apuradas significa lo siguiente. No digo que estén mal, al contrario. Apoyo lo que vos decís, pero yo tengo lo siguiente. Este tipo de leyes... Para mí se ha hecho mucho, pero falta. Flexibilizan el estándar probatorio. La ley de protección a la mujer flexibiliza el estándar probatorio. Es decir, con el simple hecho de escuchar la declaración testimonial de la mujer víctima, se llega a condenas.
Hoy tenemos el fallo del Tribunal Superior. Hoy tenemos el fallo del Tribunal Superior de la Justicia. Mujeres con el rostro desfigurado. Cuando vas a hacer la denuncia a la Mujeres con el rostro comisaría, si desfigurado, no te pegaron, no te la toman. Si vos querés, vos le decís que fue una amenaza, que te dijeron que no es así. Acordate del caso Maldonado. Sí, señor. Lo tuvimos hay que acá. separar. La chica que tuvo que colgar en una 11 red veces. social porque 11 veces denunció y hasta nadie que no le escuchaba. La dieron mujer la que cara, le tiraron en la puerta de la escuela, que el marido vino Fabián, disfrazado bueno, de un viejito. les 22 prometo, hagamos lo veces. siguiente, lo seguimos mañana porque y porque el tema da para mucho más. Así que vamos a seguir debatiendo. Yo dije que empezábamos hoy a debatirlo.